Me da mucho gusto recibir aquí en el estudio de Noticias 7am al doctor Homero Fuentes de la Peña, médico especialista en oncología clínica, egresado de la UNAM y del Centro Médico Nacional 20 de noviembre del ISSSTE, presidente y socio fundador de ProOncavi. Doctor, bienvenido, muy buenos días. David, muy buenos días. Como siempre, estar aquí con ustedes es un placer. Muchas cosas que platicar el día de hoy. Me decía y me contaba un poquito acerca de la historia de cómo se consigue que una fecha como hoy se convierta en el Día Nacional de la Lucha contra el Cáncer de Próstata, aunque también hay un Día Internacional. Así es. Justamente estamos conmemorando hoy el tercer aniversario del Día Nacional de la Lucha contra el Cáncer de Próstata. Y creo que este es un logro no menor, ya que hemos pugnado por ello desde que logramos en grupo la Alianza Juntos contra el Cáncer. Logramos en el 2017 formar y crear la norma oficial mexicana y justamente lograr que se conmemorara un día para el cáncer de próstata, y esto fue hace 3 años que hoy conmemoramos, ¿no? Es nada, ¿no? Digo, o sea, yo me hubiera podido imaginar en mi ignorancia, doctor, que pues es un asunto de salud que debería haber estado presente en nuestro país y con una fecha dedicada a crear conciencia alrededor de esta situación, pues desde hace añísimos, pero realmente, pues lo que me cuenta, pues creo que a muchos nos va a sorprender, igual que a mí. Fíjate que sí, porque a mí me sorprendió mucho cuando supe hace años que no había un día nacional, que no había un esfuerzo jurídico por de alguna forma hacer una norma oficial mexicana, que es el documento regulador tanto del diagnóstico como del tratamiento de ello. Dices, caray, no puede ser que la causa número uno de incidencia y muerte entre los hombres en México, incluso con mayor número de muertes por cáncer de próstata en hombres que por cáncer de mama en mujeres, no existiera, ¿no? No puede ser. Entonces nos dimos a la tarea, asociaciones civiles, fundaciones, los colegios y los consejos y las asociaciones médicas del país en urología y en oncología, un grupo como de 60 y tantas asociaciones aproximadamente entre todos estos organismos, y empezamos a gestionar esto hace años. Y finalmente lo conseguimos, pero ayer te platicaba, estábamos en un foro legislativo en el Palacio de San Lázaro en México, buscando justamente pues que los planes y los proyectos entren en vigor. ¿Por qué? Pues porque de nada sirve si no hay un respaldo federal al respecto, estatal al respecto, y que no haya recurso para ello. Se requieren muchísimas cosas, ¿no? Y todavía hay que luchar contra la idiosincrasia de los varones mexicanos, ¿no? Que ahí va como, son dos temas que tienen que ir parejos, ¿no? Que tienen que ir Sí. paralelos. El tema de la conciencia ciudadana, con el cual cargamos con el tabú, los hombres en México y en Latinoamérica en general, pero también la parte del sector salud público-privado. Y me decía que justamente este foro legislativo al que asistieron, dedicado al cáncer de próstata, busca digamos de alguna u otra manera la obligatoriedad de ciertos esquemas de detección temprana. Así es. Mira, ayer platicábamos con el grupo de todos los que participamos en este foro, y entre las muchas cosas que se hablaron, se pretende pues que de alguna u otra manera el sector salud se vea obligado a hacer estos estudios de tamizaje en función de la potencial reductibilidad en el número de casos y de casos avanzados y de muertes. Hay que tener presente que 7 de cada 10 hombres llegan tarde con un diagnóstico de próstata. Y es muy importante tener presente que los casos tempranos de cáncer de próstata son curables, sobre todo cuando estás hablando de una enfermedad que es inherente al envejecimiento de los seres humanos. El crecimiento prostático va de la mano con la edad, va de la mano de la misma manera que te salen canas y que te salen arrugas conforme pasan los años, de la misma manera te crece la próstata. Y no quiere decir que todos vayamos a tener cáncer de próstata, pero sí un porcentaje importante. Entonces, si todos vamos para allá, acá la propuesta era, oye, ¿por qué cualquier hombre que sobrepase los 40, 45 años según sus factores de riesgo, ¿por qué no, aunque tú vayas por gripa o vayas por algún problema amigdalino o alguna situación por el estilo,
¿por qué no someterte a un protocolo de tamizaje tal y como se hace con las mastografías, tal y como se hace con el Papa Nicolau en el caso del carcinoma cervicuterino? O sea, justamente pretendemos lo mismo, ¿no? Que se hagan programas, que existan programas que estén en la agenda, ¿no? Como tal. A ver, para entenderlo en términos coloquiales, doctor, esto quiere decir que así como una mujer llega porque le dio, como usted decía, gripa, y llega al médico, Ajá. y el médico o la doctora le dicen, le empiezan a revisar su expediente, edad, perfil, oye, ya te toca, ya te hiciste tal, si no, pásale, ahorita te lo hacemos. Básicamente, a eso se refiere, nada más que en el caso de los hombres. Exacto, exacto. Es hacer un programa en donde, para empezar, por el sector salud existe esta conciencia, ¿sí? Pero si tú no vas y lo solicitas y no lo haces en años, nadie te dice nada, o sea, no sucede nada. Luego vas a llegar enfermo, ¿no? Entonces aquí se trata de que el mismo sector salud promueva, participe y te diga, sabes una cosa, tienes 45 años de edad, no te has hecho nunca un estudio de próstata, vamos a hacerte idealmente una revisión prostática y la toma de un antígeno prostático. Que todo salió bien, perfecto. Que tienes 40 años y todo salió bien, perfecto. Te dejamos en paz 5 años, no pasa absolutamente nada. Llegas a los 45, te vuelves a hacer la misma rutina, no tienes absolutamente nada, no pasa nada, te vas 5 años y después se acabó. Y sí, la cifra crece exponencialmente después de los 50. Vamos a decir que el promedio de edad particularmente es de 66 años. Pero mira, cansado de ver en mi práctica clínica pacientes de 50 años o menos que tienen cáncer de próstata. O sea, realmente estamos viendo, como en otros cánceres, la enfermedad más temprano, también en algunos casos. Entonces yo no creo que te estorbe en lo más mínimo, Claro, que una pequeña incomodidad, y que, como he dicho otras veces, no tiene nada que ver con la sexualidad, la preferencia sexual, ni nada por el estilo, una exploración de unos cuantos segundos, no te va a quitar absolutamente nada, ni te va a hacer menos hombre, ni te va a hacer nada, todo este tipo de cosas que están muy arraigadas en la población y en la mente de los latinos. Es un tacto de 7, tal vez exagerándole, 10 segundos, el proceso completo. El proceso completo, pon tú que te llevara 15 segundos. O sea, por Dios, ¿no? O sea, no te pasa absolutamente nada. Entonces, dejémonos de tonteras y hagamos lo que tengamos que hacer con responsabilidad, ¿no? Oiga, doctor, y estamos platicando con el doctor Homero Fuentes de la Peña, socio y presidente y socio fundador de Proncavi. Antes de ir a los detalles del cáncer de próstata, cuando empieza a tener síntomas y tratamientos y todo eso, nada más cerrar el tema del foro al que fueron. Tuvieron buena recepción. Por lo que platicaba con los legisladores, entonces espera que haya respuesta muy pronta a esta solicitud digamos, de hacer obligatorio en el sector salud el tamizaje que nos platicaba. Fíjate que sí tuvimos, primero, muy buena acogida por parte de ellos. Estuvo pues ahora sí que la diputada encargada de salud en el país, como estuvo el diputado específicamente encargado de esta sección. Nos escucharon con atención, se hicieron varias presentaciones. En el caso de nosotros, por vía de Proncavi, fue tanto la directora, la licenciada Edith Pérez Velázquez, maestra y licenciada Edith Pérez Velázquez, y tu servidor, que tuvimos la oportunidad y la posibilidad de no solamente participar, sino incluso de cerrar el foro con las conclusiones y las propuestas que la alianza lanza al sistema legislativo. El foro estuvo lleno, hubo mucha gente, hubo incluso pacientes, estuvieron básicamente representantes de todos los órdenes de gobierno. Se les hizo muy patente la necesidad de ellos, se les hizo muy patente la necesidad de tener tajadas presupuestales dirigidas específicamente en el sector salud para los hombres. Se les hizo ver también cómo estábamos cayendo en una discriminación de género, y yo diría que también una discriminación geográfica, porque esto tiene que llegar a todos los rincones de nuestro país, ¿no? Yeah. Entonces, no sucede de manera equitativa, es importante homogenizar, estandarizar los programas de diagnóstico y de manejo en el país, y no que en cada ventanilla te ofrezcan algo diferente. Por eso existe una norma oficial mexicana a la que hemos dado el trabajo de formar, ¿no? Entonces, todo esto sí nos recibieron muy bien.
Ahora falta pues esperar las respuestas, ¿verdad? Claro, por supuesto. Y como se decía, en cuanto al establecimiento de las políticas, pero también políticas públicas, pero también el presupuesto Claro. que esto implicaría para todo ello. Pues enhorabuena por este esfuerzo y pues esperemos resultados muy pronto. Esperemos. Y que, pues como en el caso de otros cánceres que hemos hablado, que ya tienen sus protocolos y demás, pues también se logre esto por este lado. Me quedo con esta duda, doctor, respecto a por qué 7 de cada 10 pacientes llegan ya con el cáncer de próstata muy avanzado. Evidentemente ya nos adelantó algunos de los elementos que llevan a que se dé esta situación, pero en el colectivo de circunstancias, ¿qué más habría que explicar? ¿Por qué se da esta situación? Mira, hay 3 cosas que a mí me parecen clave. Primero, la concientización y la corresponsabilidad de la gente, ¿sí? Propiamente dicho. Es común que el hombre escuche y no actúe, ¿no? Eso es lo primero que te puedo decir. Lo segundo, es común que no haya la conciencia dentro del sector salud a nivel de médicos de primer contacto, en donde no se puede fácilmente acceder a ello ni se procura buscar una exploración dirigida de la próstata o hacer un antígeno prostático. Y tercero, no necesariamente hay una equidad de recursos en todos sitios. A veces no están los reactivos, por ejemplo, para hacer el antígeno prostático. Entonces, a veces no lo ofrecen porque no lo tienen. Entonces, es necesario que existan en una prueba que desde el punto de vista técnico es muy simple y desde el punto de vista económico es barata. Cuando tú te das cuenta que esto está al alcance de un programa de tamizaje de una manera incluso más económica que lo que puede ser un tamizaje para cáncer de mama o para cáncer cervicouterino, pues tú dices, no tiene razón de no ser, siendo esta la enfermedad, repito, que mata más hombres por cáncer en nuestro país, ¿no? Entonces, yo creo que esos 3 elementos fundamentales. Y esta parte de la conciencia también pasa mucho por el temor, ¿no? No solamente el temor a la carrilla, ¿no? A todo este tipo de situaciones que se dan socialmente, ¿no? Sino el temor al clásico, híjole, no vaya a ser que me encuentren algo, ¿no? ¿Sí? Uh-huh. Como si el no hacerlo te eximiera, ¿no? De la posibilidad de tener algo, ¿no? Claro, terrible esa situación cuando la lección aprendida con todos los tipos de cánceres es detección oportuna, detección a tiempo. Hoy el cáncer no tiene que ser sinónimo de muerte, que eso es lo que todos debemos buscar, pero si nosotros como pacientes, como comunidad no ponemos de nuestra parte, pues nunca vamos a llegar a ello. Creo que eso me queda perfectamente claro y espero que quienes nos ven y nos escuchan también. Ahora, a partir de los 40 años, doctor, tamizaje y tacto, y cada 5 años. Uh-huh. El tamizaje es, bueno, no sé si lo dije correctamente, usted por favor dígamelo como debe ser, pero vaya, me refiero a, incluye también la prueba de sangre. Sí, mira, la norma oficial mexicana dice lo siguiente: como un denominador hombre estándar sin factores de riesgos adicionales, puedes empezar tu tamizaje a los 45 años de edad. ¿Tienes algún factor de riesgo, como por ejemplo el sobrepeso, el exceso de alcohol, los antecedentes hereditarios o genéticos, mejor dicho? ¿Sí? Ok, empieza a los 40. Si entre los 40 y los 50 tú no tienes ninguna alteración al tacto rectal, no tienes ninguna alteración en el antígeno prostático, te puedes ir cada 5 años hasta los 50. Y a partir de los 50, lo ideal es que lo realices anualmente. ¿Por qué? Porque los índices de incidencia aumentan notablemente después de los 50 años. Entonces, esa sería la estrategia y esa sería la normatividad al respecto. Y había una pregunta del público que nos decía, tengo 40 años apenas cumplidos, no tiene ninguna, o sea, no tiene obesidad, está totalmente saludable, está perfecto de salud, y su doctor le mandó a hacer la prueba de sangre para este tema de la próstata, pero no le hizo tacto. Uh-huh. Entonces, ¿que si sería correcto o qué pasa ahí? Mira, lo ideal es que hagas ambas. ¿Y por qué es ideal que hagas ambas? Bueno, porque el antígeno prostático específico tiene una correlación, una sensibilidad y una especificidad más o menos del 70%. Entonces, ¿yo qué te puedo decir? Bueno, te puedo decir que una prueba de antígeno prostático te da un 70% de posibilidades de que estés bien. Si para ti es suficiente con un 70%, pues ok. Pero si tú quieres tener una certeza diagnóstica mayor, pues sería muy conveniente realizar un tacto rectal.
Si tu médico, en principio, el médico de primer contacto, por la razón que sea, no lo hace, pues recuerda que también tenemos urología, oncología, que puede hacer este estudio. Y recuerda que hay otros estudios, como el ultrasonido, como la resonancia magnética nuclear, que te pueden llegar a la certeza de una imagen que en un momento dado sugiriera o no una biopsia, y que esto se eleva a valores del 98-99%. Entonces yo creo que vale la pena. Muy bien. Ahora, cuando ya hay algo que puede decir, ya trae síntomas de lo que puede ser cáncer prostático. Sí, puede serlo, puede no serlo. Mira, el cáncer prostático regularmente inicia en la periferia de la próstata, no en la parte central. De ahí que no dé síntomas temprano, a diferencia del crecimiento prostático benigno, que generalmente es en la parte central. Al bloquear el conducto total o parcialmente se presentan los síntomas urinarios y viene la típica urgencia, la típica disminución del chorro, la orinadera durante la noche, el orinar poquito y quedarte con la sensación de tener orina residual que no puedes sacar Que fácilmente. se quedan en el baño horas porque sienten Sí, que tienen que seguir, pero no pueden. no pueden, o que tienes que pujar mucho. O sea, no sale. O no sale, o pujas, pero sale no completo, por ejemplo. Esos, digamos, son los síntomas, los signos y síntomas de irritación y síndrome obstructivo y síndrome irritativo prostático. Eso se da en la hiperplasia prostática, en el crecimiento prostático, se da en la prostatitis, se da en el cáncer de próstata, cuando invade la parte central o cuando nace en la parte central, que son pocas las ocasiones. Entonces, lo que tú tienes que hacer es no andar adivinando. Claro. Simple y sencillamente tienes que saber por qué tienes eso. O sea, evidentemente no es normal. Y no siendo normal, tienes que indagar qué es para ponerle una solución. Así de sencillo. Ahora, evidentemente, esto implicaría hacer pruebas específicas y yo le preguntaría, ¿qué pasa cuando se detecta un crecimiento prostático, digamos, atípico, que es un poquito más de lo que generalmente se esperaría, aunque ya sabemos que entonces todo lo vamos a tener, pero tras las pruebas descubren que no es cáncer, que solamente es crecimiento prostático? ¿Ahí qué se hace? De hecho, la norma oficial contempla ambas posibilidades. No está limitada a cáncer de próstata, sino también al crecimiento prostático. Hay dos maneras de hacerlo. Mira, tú mides hoy el volumen de la próstata en gramos. Hay que tener presente que la próstata es una glándula semejante a una nuez, que tiene, digamos, entre 20 y 30 gramos de volumen de peso aproximadamente, y lo puedes estimar muy bien por estudios de imagen e incluso por tacto. Muy bien. Para empezar. Y existe un tratamiento médico que reduce el tamaño de la próstata y que puede mejorar mucho la sintomatología. Y después de cierto volumen o después de cierto grado de obstrucción, existe el procedimiento quirúrgico que puedes hacer a través del conducto de la uretra mediante un procedimiento llamado resección transuretroprostática, conocida usualmente como RTUP, y que haces, rebanas el exceso de tejido y dejas libre el conducto. Pero no se quita por completo la próstata. No se quita la próstata, Okay. no es necesario hacerlo. Regularmente. ¿En caso de cáncer sí es común? En caso de cáncer localizado, sí es común. Y lo más usual es poder quitarla quirúrgicamente, ya sea por vía abierta o ya sea por cirugía robótica. En ese sentido, cuando tú tienes un cáncer temprano, bueno, ahí es donde vas a curar prácticamente al 98-99% de los pacientes, pero solamente si se encuentra localizado. Hay que tener presente que cuando estos síntomas ya están presentes y están asociados a cáncer, regularmente ya no es tan temprano y muchas veces ya no es tiempo de poder operar. Es frecuente que esto suceda. ¿Y ahí qué se hace? Ahí das tratamiento médico. Vamos a suponer, tú tienes un cáncer prostático que ya se salió de la cápsula, que ya no es quirúrgico, que ya se fue a los ganglios. Bueno, ahí puedes utilizar radioterapia, puedes utilizar tratamiento médico esencialmente antiandrogénico. Hay que tener presente que el cáncer de próstata es una enfermedad asociada a las hormonas masculinas. Entonces bloqueas hormonas masculinas, bloqueas la función testicular, bloqueas los andrógenos periféricos,
O bien, si esto, como sucede en muchos casos, ya se te fue a los huesos, que es lo más común en cuanto a las metástasis del cáncer prostático, pues muchas ocasiones tienes los famosos radiofármacos, que son medicamentos de la medicina nuclear que van y atacan directamente las lesiones, o utilizas tratamientos médicos para reconstituir hueso, o usas la propia radioterapia también. En ese caso ya estamos hablando de algo grave, digamos, para conseguir un poquito más de vida, un poquito más de calidad de vida, pero ya con pues un futuro más cierto. En esos casos, cuando la enfermedad, ya estamos hablando de una enfermedad avanzada, la posibilidad real de curación es muy baja, muy, muy baja. Muy bien. Los tratamientos existen, son varios y son muy eficientes, pero no te curan. Te prolongan la vida, probablemente hasta por años, pero no te curan. Y el gasto es muy alto. Doctor, se nos acabó el tiempo, ¿con qué podemos cerrar? Podemos cerrar con esto. Está mucho en tus manos el poder diagnosticar oportunamente esto. El mensaje final es este. El cáncer de próstata es una enfermedad frecuente, es una enfermedad que hay que desvincular completamente de los aspectos de la sexualidad y es una enfermedad que, encontrada a tiempo, se cura de manera relativamente sencilla y relativamente barata. Entonces, es una oportunidad, es una ventana de oportunidad que te da la vida y que tienes que aprovecharla. Si no la aprovechas, tienes que asumir las consecuencias. Yo diría una frase: el que no invierte en prevención, gasta en tratamiento, y además con resultados no necesariamente suficientemente útiles, ¿no? Y, ojo, pues el asunto es la detección oportuna, insisto, aún sin síntomas, porque muchos de repente nos vamos con la idea de, no, pues no tengo nada, no siento nada, me siento bien. Otro de los grandes errores. Es de los grandes errores y es la clave de esto. O sea, no te esperes a tener síntomas. Aquí hay que ganarle la pichada, y hacerlo antes implica poder detectar cuando la enfermedad no tiene síntomas. Esa es la clave. Doctor, le agradezco enormemente y lo espero por aquí muy pronto para seguir hablando de estos temas y seguir creando conciencia en materia de salud, sobre todo con estos temas en los que la detección oportuna nos salva la vida. Así es. Agradezco mucho la invitación y es un placer estar con ustedes. Gracias. Es el doctor Homero Fuentes de la Peña, médico especialista en oncología clínica.